va a ser el tejido conectivo especializado, tejido muscular. En cuestión, el tejido conectivo especializado, en la clase pasada hemos visto el adiposo. Ahora vamos a ver lo que es el tejido óseo y el cartilaginoso, chicos. Cartílago y hueso, ¿no? Y el tejido muscular, que es uno de los fundamentales que hemos visto al principio, ¿no? Que va a ser cuatro tipos de tejidos fundamentales, ¿no? El epitelio, el conectivo, también está el nervioso y también va a estar el muscular. ¿Ok, chicos? Ahora, Ah, vamos a ver el primer tejido que va a ser cartilaginoso. En el cartilaginoso vamos a ver que vamos a encontrar o sea, cómo es el cartílago, ¿no? El cartílago va a ser avascular, igualmente como hemos visto en el epitelio, ¿no? Va a carecer de vasos sanguíneos, chicos. Carece de inervación igualmente y de vasos linfáticos. Ahora, vamos a encontrar que igualmente como en el tejido conectivo hemos visto que tiene una población de células residentes y fijas, y en las residentes encontrábamos los fibroblastos, acá vamos a encontrar los condrocitos, chicos. Igualmente si les suenan los fibrocitos, que eran una forma inactiva de los fibroblastos, acá los condrocitos van a ser activos, ¿ok? Van a ser activos, van a ser los maduros y se van a encontrar en lagunas, chicos. Los condrocitos van a ser células y se van a encontrar en lagunas, chicos. Lagunas. Es importante este dato, ¿ok? Si te preguntan cómo se encuentran los condrocitos, en lagunas, en la matriz extracelular, ¿ok? Ahora, van a recibir, ¿cómo se va a nutrir este tejido si carece de vasos sanguíneos? Se va a nutrir por unas células que van a estar en su periferia, chicos. Unas células que van a estar en su periferia, que van a llamarse los pericondrios. ¿Ok, chicos? El pericondrio, que va a tener una población de células que van a ser células condrogénicas y otro tipo por ejemplo, puede encontrarse sustancias también. Ahora, acá chicos, vamos a ver un esquema para que se les quede. Acá vamos a encontrar el tejido cartílago, ¿ok? Esto va a ser el cartílago. Acá van a encontrarse los condrocitos, condrocitos, ¿no? En lagunas, chicos, en lagunas. ¿Ok? Va a ser avascular. Entonces, ¿cómo se van a nutrir? Por la periferia va a tener una capa llamada pericondrio, que va a tener células. ¿Ok, chicos? Va a tener células importantes. ¿Ok? Esta parte de acá, la externa, va a ser el pericondrio, que va a nutrir al cartílago. Ahora, como va a estar acá, esto es lo que van a llevar oxígeno y nutrientes para que se mantengan, porque si no se mantiene, ¿qué va a pasar? Apoptosis, ¿no? Ahora, ¿por qué se van a nutrir? Por un proceso de difusión de la matriz extracelular, ¿ok, chicos? Ahora, ¿qué va a otorgar el cartílago? Va a otorgar flexibilidad y resistencia, ¿ok? Nos va a proporcionar flexibilidad y resistencia. Esto va a funcionar como un amortiguador, ¿ok? Un amortiguador. La flexibilidad. ¿Por qué amortiguador, chicos? Porque va a amortiguar golpes, ¿no? O sea, por ejemplo, como va a ser un poco elástico, entonces normal. Lo que pasa acá es que la superficie va a ser lisa. Como la superficie va a ser lisa, ¿qué pasa con una superficie lisa? No tiene fricción, entonces va a facilitar el movimiento porque no va a tener fricción, ¿ok? ¿Y esto qué va a favorecer en las articulaciones, chicos? Por eso va a poder moverse las articulaciones con libertad, ¿ok? No con libertad, pero con una facilidad. Ahora, acá vamos a encontrar en el cartílago tres tipos de cartílago, chicos. Tres tipos de cartílago. Va a ser importante porque acá vamos a encontrar el cartílago hialino. Acuérdense, chicos, cartílago hialino. ¿Ok? Esto es importantísimo. El cartílago elástico, en su nombre mismo lo dice, ¿no? Elástico. Y si es elástico, ¿qué tiene? Fibras elásticas, que hemos visto. Fibras elásticas. Y estas son, ¿no? Las que están acá. Acá podemos ver la imagen mejor. Estas son las fibras elásticas. Acá están los condrocitos, ¿no? Acá hay estas células, por ejemplo, los condrocitos, ¿ok? Esto que está acá, lo que está dibujando en la periferia vendría a ser el pericondrio, chicos, el pericondrio. Es importante el pericondrio porque es lo que va a nutrir.
y el fibrocartílago. El fibrocartílago no va a tener pericondrio, chicos, es un dato importante, no tiene pericondrio. ¿Ok? ¿Y cómo se va a nutrir? Entonces, por vasos circundantes que van a pasar por ese cartílago, entonces por proceso de difusión va a nutrir ese cartílago, pero no va a tener, no se va a nutrir por pericondrio porque no tiene. Acá igualmente vamos a encontrar una característica importante que va a ser que se van a encontrar en hileras o filas, ¿no? Las lagunas de los condrocitos en sí, se encuentran en filas, hileras, ¿no? Como se puede observar. No se van a encontrar como dispersas por ahí, sino se van a encontrar en hileras, chicos. Ahora, acá encontramos también fibras de colágeno, ¿ok, chicos? En cambio, en el cartílago elástico, en su nombre decía elástico por fibras elásticas, igualmente, ¿no? Ok. Y el cartílago hialino, que ahorita lo vamos a tocar más a fondo, porque este va a ser importante, porque gracias a este va a dar un proceso de osificación que del cartílago se va a hacer hueso, chicos, ¿ok? Ahora, este igualmente, el cartílago hialino va a presentar pericondrio, o sea, se nutre por pericondrio, por la periferia. Igualmente acá podemos ver la matriz que hemos visto. La matriz va a ser dos, una matriz interterritorial y una matriz territorial, chicos. Interterritorial que va a estar afuera, ¿no? Del territorio de las lagunas. En cambio, la matriz territorial es la que va a estar a los costados de las lagunas, chicos. Las que como territorio, ¿no? Un territorio va a ser restringido. En cambio, interterritorial es lo que se refiere afuera de ese territorio, ¿no? Entonces, es eso, pero en el cartílago. Ahora, vamos a ver que también se presentan grupos isógenos. Acuérdense, chicos, grupos isógenos en el cartílago hialino. ¿Ok? Tres tipos de cartílago, entonces. Un fibrocartílago o también cartílago fibroso, ¿no? Acá lo junta. ¿Cartílago fibroso o fibrocartílago? Un cartílago elástico y un cartílago hialino. Ahora, vamos a ver cómo se forma el cartílago hialino, chicos. Esto a mí me vino en seminario, así que por eso también lo he puesto. Ahora, unas células mesenquimatosas, hemos visto que en el tejido conectivo, un tipo de células mesenquimales, ¿no? Entonces, y van a ser pluripotenciales, o sea que van a dar otro tipo de célula. Entonces, estas células mesenquimatosas van a estar en una zona, acá por ejemplo, en una zona. Y esa zona próximamente se va a formar el cartílago. Ahora, estas células van a ser con prolongaciones, ¿no? Van a tener prolongaciones, o sea, van a tener como sus ramitas. Ahora, van a retraer sus prolongaciones, van a retraerlas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a hacer redondas, ¿no? Se van a redondear más. Porque si tienen sus prolongaciones así, por ejemplo, y las van a retraer, va a sus prolongaciones como que se van a hacer, va a hacer que sea más redondo, ¿no? Y se va a agrupar en masas celulares. O sea, de acá estas se van a agrupar y van a formar masas. ¿Ok? Ahora, lo que pasa acá es que esta masa se va a llamar centro de condrificación, chicos, las masas. ¿Ok? Ahora, esta masa, cuando tiene una molécula, se hace presente acá que va a ser la cartogenina a esta masa le va a inducir a formar condroblastos, chicos, condroblastos, ¿ok? Y estos condroblastos van a secretar la matriz, o sea, esto va a formar condroblastos, ¿no? Condroblasto, 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 y estos condroblastos van a secretar matriz, van a secretar matriz, van a secretar matriz, ¿ok? Secretan matriz cartilaginosa, chicos, ¿ok? Con la interterritorial, territorial, eso ya es porque es hialino, ¿no? Ahora, estas van a quedar atrapadas en compartimentos individuales llamados lagunas, chicos, los condroblastos. Cuando van a secretar esta matriz, estas mismas se van a atrapar en, por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a ver que vamos a tener los condroblastos y van a secretar matriz, ¿ok? ¿Ya? Y van a quedarse atrapados en esos compartimentos llamados lagunas, chicos. Entonces se llama laguna. Ahora, una vez rodeada de matriz se van a llamar condrocitos, chicos. O sea, de los condroblastos van a formarse condrocitos, ¿ok? Condroblastos
se pasan a condrocitos. Ahora, se van a dividir y forman grupos de cuatro o más, o sea, de dos o cuatro. Entonces ahí se van a llamar grupos isógenos, como habíamos visto en la foto de arriba. En esta foto, ¿no? Que hemos visto un grupo de cuatro, entonces esto es un grupo isógeno. O bueno, acá señala dos, disculpen. Acá va a señalar dos, ¿no? Acá señala dos, ¿no? Porque es de 2 o a 4. Igualmente acá podemos ver condrocitos en lagunas, ¿no? Esto ya es la matriz que secretan, miren, la matriz que secretan. Ahora, eh, ¿qué más? Van a formar grupos isógenos y estos grupos isógenos van a fabricar matriz igualmente y se van a empujar los grupos isógenos, ¿ok? Acá tienen un grupo isógeno, otro grupo isógeno, otro grupo isógeno ahí con sus respectivos condrocitos. Y estos, al fabricar matriz, se van a empujar, ¿no? A diferentes direcciones, ¿ok? Se empujan a diferentes direcciones y lo que va a pasar es que como va a fabricar más matriz, van a extender este cartílago, ¿ok? Y como van a extender este cartílago, va a ser un tipo de crecimiento en el cartílago que va a ser crecimiento intersticial. Chicos, es importante. Va a haber dos tipos de crecimiento, chicos. Intersticial y un crecimiento por aposición, chicos. Por aposición que vamos a ver ahorita. Este crecimiento intersticial, entonces, ¿por qué se va a dar? Porque los grupos isógenos, los que están acá, se van a desplazar a los costados, o sea, se van a empujar porque van a secretar matriz y van a formar, o sea, se van a ir a otros lados y igualmente van a secretar más matriz. Y como secreta más matriz, el cartílago va a ir creciendo. Entonces, si el cartílago va creciendo, va a ser un crecimiento intersticial, porque va a crecer desde dentro. Ahora, chicos, si va a crecer desde fuera, si crece desde fuera, chicos, se va a llamar crecimiento por aposición, que después lo vamos a ver, chicos. Ahora, hemos visto que en la periferia del cartílago eh, se van a estar las células mesenquimatosas, ¿no, chicos? Que van a formar ya el cartílago. Ahora, estas células mesenquimatosas que hemos visto en el tejido conectivo, que van a ser pluripotenciales y que se pueden diferenciar en otras células, que en este caso eran los condroblastos, se van a diferenciar en fibroblastos, chicos. Ok, en la periferia, ¿no? Porque acá hemos visto que se van a diferenciar en condroblastos, pero ahora, afuera de estas, por ejemplo, por acá, como habíamos visto antes, afuera de acá va a haber, estas células mesenquimatosas se van a diferenciar en otro tipo, que va a ser los fibroblastos que hemos visto en la clase pasada, ¿ok? Y van a fabricar tejido conectivo denso y regular. Y a esto se le va a llamar pericondrio, chicos. Lo que va a tener el cartílago hialino y el cartílago elástico. Recuerden que el cartílago fibroso o fibrocartílago no tiene pericondrio, ¿ok? Ahora, el pericondrio, la función del pericondrio va a ser crecimiento y mantenimiento del cartílago, chicos. ¿Por qué mantenimiento del cartílago? Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, les voy a dar un adelanto. Es que en la capa externa va a mantener la población de estas células de los condrocitos y condroblastos. Entonces, por eso se va a mantener el cartílago. Y el crecimiento va a ser por aposición, porque el pericondrio va a ayudar a que se haya un crecimiento por aposición, mientras que el anterior proceso de los grupos isógenos era por crecimiento intersticial. Ahora, el pericondrio va a tener dos capas, chicos. ¿Ok? Dos capas. Va a ser un pericondrio de capa externa o pericondrio fibroso y una capa interna que va a ser una capa condrogénica. Y la capa condrogénica, entonces, es el que va a ayudar a mantener el cartílago. ¿Por qué va a ayudar a mantener el cartílago? Porque va a tener células condrogénicas. ¿Ok? Que estas células condrogénicas se van a diferenciar en condroblastos. Y los condroblastos, como hemos visto, se van a diferenciar en condrocitos. En condrocitos, chicos, ¿ok? Entonces, células condrogénicas.
Condroblastos, condrocitos. Ahora, en la capa externa, esta va a ser la capa interna, ¿no? Ahora, en la capa externa vamos a tener vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos van a ayudar a nutrir al cartílago, porque el cartílago es avascular, como hemos visto en sus propiedades. Ahora, también va a tener colágeno tipo 1 y fibroblastos, ¿no? Que hemos visto que son por células mesenquimatosas, ¿no? Porque estas células mesenquimatosas se diferencian en fibroblastos. ¿Ok? Acá tenemos una imagen de cómo más o menos se vería en microscopio. Y acá podemos ver tejido conectivo, ¿no? Que esta va a ser el pericondrio. Va a tener su parte externa y parte interna, que va a ser pericondrio fibroso y pericondrio condrogénico. El pericondrio condrógeno va a tener sus células condrogénicas que van a dar condroblastos y los condroblastos a condrocitos. Ahora, el pericondrio fibroso que va a tener, recuerdan, va a tener vasos sanguíneos, va a tener colágeno y va a tener fibroblastos. Ahora, si les han mandado a leer esta página del seminario, seguramente les puedan preguntar esto, ¿no? Yo recuerdo que me preguntaron sobre qué venía en esta capa externa, qué iba a ser los fibroblastos, me preguntaron, si no me recuerdo los fibroblastos. Igualmente pueden preguntar que hay colágeno y hay vasos sanguíneos. Recuerden, chicos, vasos sanguíneos porque el pericondrio es el que va a nutrir al cartílago, ¿no? Porque el cartílago es avascular. Acá igual podemos ver que va a tener con una capa de condroblastos y también una capa de condrocitos, después unas lagunas de condrocitos, como hemos visto que se agrupan, ¿no? En lagunas y después en grupos isógenos. Ahora, eh, Ahora, hemos visto que si estas células, las células, eh, estas células que están en la periferia van a elaborar matriz, entonces el cartílago va a crecer por la periferia, ¿no? O sea, por acá, por donde están los vasos, va a crecer por acá. Entonces, a eso es crecimiento por aposición, ¿no? Tenemos dos tipos de crecimiento. Crecimiento por aposición y crecimiento intersticial, ¿ok? Ahora, hemos visto que hay tres tipos de cartílagos, ¿no, chicos? Ahora, ¿alguien recuerda cuáles eran los tres tipos de cartílagos, chicos? ¿Recuerdan? Lo acabamos de ver, chicos. Los tres tipos de cartílago. Lo pueden contestar en el chat también si no quieren prender audio. ¿Se acuerdan, chicos? Los tres tipos de cartílago. A ver, ok, les refresco la memoria, entonces. Va a haber tres tipos de cartílago, ¿no? El cartílago hialino, el cartílago elástico, que va a tener fibras elásticas, y el fibrocartílago, ¿no? Fibrocartílago. ¿Ok, chicos? Y el que no va a tener pericondrio va a ser el fibrocartílago. El que va a tener fibras elásticas, el cartílago elástico. Y el que va a tener grupos isógenos, cartílago hialino, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la matriz del cartílago hialino? Vamos a ver colágeno tipo 2, proteoglucanos, glicoproteínas, líquido extracelular, ¿ok? Se va a dividir en dos, chicos. La matriz del cartílago se va a dividir en dos, que va a ser una matriz como hemos visto, ¿no? Territorial y una matriz interterritorial. La territorial es que va a estar alrededor de las lagunas. ¿Ok? La interterritorial va a estar afuera de las lagunas, entonces. Porque, por ejemplo, un territorio, ¿no? Un territorio va a ser la laguna, entonces va a cubrir todo lo que es esa parte del territorio, ¿no? Como si fuera un campamento, los soldados van a cubrir lo que es el campamento. Entonces, afuera del campamento van a estar los enemigos, ¿no? En la matriz interterritorial. Ahora, acá tenemos una imagen de la matriz territorial, ¿no? Que va a estar afuera de la matriz interterritorial. Disculpen, la territorial que va a estar acá, esto, ¿no? Y la matriz interterritorial que va a estar lo que está afuera, chicos. Inter, o sea, fuera de, ¿no? Ahora, dentro va a estar el condrocito, ¿no? Los condrocitos.
Ahora, chicos, así se van a dividir la matriz del cartílago hialino. Y esto también recuerdo que me preguntaron, chicos. En la matriz territorial, ¿qué va a tener, no? Va a tener menos colágeno y va a tener más condroitín sulfato, chicos. Condroitín sulfato. ¿Recuerdan que el condroitín sulfato se encontraba en el cartílago? Ok, entonces acá podemos verlo. El condroitín sulfato se encuentra en el cartílago. Ok, los GAGs. Que va a ser los GAGs, ¿no? Chicos, ¿se acuerdan? Eh, Aparte del condroitín sulfato, ¿qué otro glucosamín glucano podemos encontrar, chicos? O sea, no aquí, pero en las definiciones. ¿Se acuerdan? Uno importante, chicos, uno de los más importantes, que suena cada rato. Uno, chicos, a ver. ¿Se acuerdan? Eso es de tejido conectivo. Claro, vamos a ver lo que es el ácido hialurónico. No se olviden, chicos, ácido hialurónico. Va a estar parte de los glucosamín glucanos. Aparte del queratán sulfato, condroitín sulfato, dermatan sulfato, ¿no? Ahora, vamos a encontrar que la matriz interterritorial va a ser al contrario, va a tener más colágeno, pero de tipo 2, chicos, de tipo 2, colágeno de tipo, y menos proteoglucanos, ¿ok? Proteoglucanos. El agrecano, por ejemplo, es un tipo de proteoglucano. Ahora, acá vamos a encontrar, uy, no carga, ¿no? Ok, para recordarles. Cartílago hialino va a tener su matriz territorial, su matriz interterritorial, que en la matriz territorial va a abundar, o sea, va a tener menos colágeno, mientras que va a abundar los glucosaminglucanos, en especial el condroitín sulfato, mientras que en la matriz interterritorial lo que va a abundar va a ser el colágeno y lo que menos va a abundar va a ser el proteoglucano. ¿Ok? Ahora ya carga, creo. Ahora, vamos a ver que en una pequeña región de la matriz que va a rodear las lagunas, se va a conocer como cápsula pericelular, chicos. Cápsula pericelular. ¿Qué rodea las lagunas? Cápsula pericelular, aparte de la matriz interterritorial, ¿no? Territorial, disculpen. Matriz territorial. Ahora, ¿qué protege los condrocitos? Esta cápsula de pericondrial pericelular va a proteger los condrocitos, chicos. ¿De qué los protege? De las fuerzas mecánicas que va a haber. De eso va a proteger la cápsula pericelular. Ahora, la matriz del cartílago va a ser rica en agrecanos, ¿ok? Los agrecanos, como les comenté, ¿no? Que van a ser proteoglucanos, ¿no, chicos? Que esa va a ser parte de la sustancia fundamental, aparte de las fibras. Ahora, sus cargas negativas de los agrecanos, porque van a tener cargas negativas, atraen cationes, chicos. Vamos a ver que menos, o sea, por definición, menos y más se atraen, ¿no? Menos, menos se repelen, más se repelen. Acá entonces, si hay negativo y hay positivo, y este positivo va a ser un sodio, que va a ser un cation, se va a traer una molécula negativa, ¿no? Entonces, como se atrae una molécula negativa, ¿qué pasa si atrae el sodio? Va a traer agua, ¿no? Va a traer moléculas de agua. Entonces, por eso el cartílago también está hecho de agua, ¿no? 80% del matriz del cartílago se hidrata. ¿Ok? Por ello el cartílago va a tener la capacidad de resistir fuerzas de compresión. Las fuerzas de compresión relacionadas a fuerzas de agua, ¿no? O sea, al agua, mientras que las fuerzas de tracción van a ser relacionados a fibras, por ejemplo, porque van a ser como unas líneas, ¿no? Que podemos estirar, por ejemplo. Ahora, va a tener glicoproteínas adhesivas, ¿no? Una importante va a ser la condronectina, chicos, condronectina. Nectina, ¿no? Esas son, cuando termina en nectina, suena como una glicoproteína, ¿no? Que va a unir. Ahora, acá podemos ver un pequeño resumen también igualmente.
cartílago hialino. Va a ser el que más abunda, chicos. Va a ser el que más abunda, el cartílago hialino. ¿Ok? El cartílago elástico también va a tener, ¿qué se va a distinguir? Que va a tener fibras elásticas. El fibrocartílago, fibras, ¿no? Fibrocartílago, fibra. Entonces va a tener fibras colágenas, chicos. Fibras colágenas. Ahora, ¿cuál va a poseer pericondrio? El hialino y el elástico. El fibrocartílago no posee pericondrio. Ahora, importantísimo, chicos, importantísimo. El cartílago hialino forma una plantilla para la osificación endocondral. Ahora, ¿qué significa esto? Que de ahí podemos osificar el hueso, chicos. O sea, que podamos dar hueso, que se pueda formar el hueso. Entonces, el cartílago elástico va a ser las fibras elásticas más el colágeno tipo 2, chicos. Colágeno 2 tipo 2, ¿ok? El colágeno 1 es un poco más grande, ¿no? Un poco más, se puede ver en microscopía. Entonces va a estar ubicado en el fibrocartílago, más las fibras colágenas, chicos. Colágeno 1 más fibras colágenas y esta no posee pericondrio, chicos, importante, no posee pericondrio. Ahora, vamos a ver que las localizaciones donde se pueden encontrar el colágeno, los tipos de colágeno, ¿no? Colágeno hialino, disculpen, el cartílago hialino se puede ubicar en la nariz, en la laringe, tráquea, bronquios. Y es importante, chicos, porque la tráquea se puede observar muy bien lo que es el cartílago, ¿ok? El cartílago se puede ver, los condrocitos se puede ver también. Cuando hagamos sistema respiratorio vamos a ver eso. En los bronquios igualmente, en la laringe, en la nariz, cartílagos costales, extremos articulares, las epífisis, ¿no? En su hueso, las epífisis, diáfisis, epífisis. Acá podemos encontrar superficies articulares. ¿Ok? Igualmente en la epífisis, ¿no? Las superficies articulares. Ahora, en el cartílago elástico, ¿dónde lo vamos a encontrar? En lugares que se puedan estirar, por ejemplo, en la oreja, ¿no? Se puede estirar la oreja, entonces es cartílago elástico. En los conductos auditivo externo e interno, ¿no? O sea, en parte de la oreja también, solo que los conductos auditivos, ¿no? En la epiglotis, chicos, que eso también igualmente vamos a ver en sistema respiratorio. Cartílagos corniculados, cartílagos cuneiforme de laringe. Y las ubicaciones sí preguntan, chicos. Preguntarán una, ¿no? Y de las más, como que más sonadas. Ahora, en fibrocartílago vamos a encontrar lo que es en discos intervertebrales, chicos. En los discos acá tenemos las vértebras, ¿no? Por ejemplo, una vértebra, ay, una vértebra, dos vértebras, tres vértebras. Entre estos espacios vamos a encontrar los discos intervertebrales y en estos discos vamos a encontrar lo que es fibrocartílago. O sea, son fibrocartílago, ¿ok? Ahora, en la sínfisis del pubis vamos a ver que tenemos nuestro pubis, nuestra pubis, ¿no? Acá tenemos el... Es como la parte de la pelvis, ¿no? A ver si se ubican. Ahora, en esta parte de acá, acá podemos encontrar el ilion, el isquion, la pubis, eso lo van a ver en anatomía. En esta parte vamos a poder encontrar lo que es el fibrocartílago. Esta se llama sínfisis del pubis, ¿ok? Este es el isquion y la pubis, y acá podemos encontrarlo. La inserción de tendones y ligamentos, chicos, es importante eso. Inserción de tendones y ligamentos. Ahora, esto también es una de las tareas que deja el profesor, ¿no? Los efectos de las hormonas y vitaminas sobre el cartílago hialino. Vamos a encontrar la tiroxina, testosterona, somatotropina, van a estimular el cartílago de crecimiento y la matriz, ¿ok? Estimulan cómo crece por la matriz, ¿no? Entonces así lo pueden agarrar. ¿Qué cosa? La tiroxina, testosterona, somatotropina. La cortisona, hidrocortisona y estradiol, o sea, cortisona, hidrocortisona, estradiol, así suena, ¿no? Inhiben el cartílago de crecimiento. Mientras que una estimula, la otra lo inhibe. Eso es parte de las hormonas. Ahora, en vitaminas vamos a encontrar estas, ¿no? La hipovitaminosis A, o sea, hipo de bajo, ¿no? Hiper de alto. Hipervitaminosis, hipo sería baja vitamina A
reduce la anchura del cartílago en crecimiento, chicos. La reduce. La hipervitaminosis A va a hacer que se acelera la condrificación del cartílago de crecimiento. O sea que ya las placas de osificación que encontramos en el cartílago hialino eh, ya se acelere su proceso, ¿no? Se formen ya huesos. Ahora, la hipovitamino, lo que pasa acá, chicos, también en la osificación del cartílago de crecimiento es que el cartílago de crecimiento, ya con una vez osificado, ya no podemos crecer, ¿no? Entonces, por eso, si lo osifica, entonces ahí no puede crecer más la persona. ¿Y qué se va a dar por la hipervitaminosis A? La hipovitaminosis C, o sea, baja concentración de vitamina C, inhibe síntesis de matriz, ¿ok? Inhibe la síntesis de matriz y va a deformar el cartílago en crecimiento, chicos. Y la ausencia de vitamina D va a proliferar, va a hacer la proliferación de condrocitos, va a estar en un estado normal, pero la matriz no se calcifica, ¿ok? No se va a calcificar la matriz. Y esto es importante, ¿no? Porque en la calcificación es importante para formar hueso, ¿no? Ahora, esta va a ser parte de las hormonas y vitaminas sobre el cartílago hialino, chicos. Esto fue una de las tareas que dejó el profesor. Ahora vamos a ir a hueso. Ok, vamos a ir a hueso. Vamos a hacer una tabla acá. Chicos, hemos visto que los condrocitos, bueno, vamos a empezar en orden, ¿no? Vamos a hacer un repaso del cartílago. Acá en la periferia, chicos, va a haber una capa. Y acá va a ser cartílago. Entonces, en esta capa va a ser el pericondrio, chicos. Pericondrio. ¿Y por qué existe el pericondrio? Para justificar su existencia. Entonces, va a estar ahí para poder nutrir el cartílago, porque el cartílago va a ser avascular, ¿ok? Va a ser avascular. Entonces, como va a ser avascular, necesita el pericondrio. ¿Y por qué necesita el pericondrio? Porque va a tener vasos sanguíneos, va a tener colágeno y va a tener fibroblastos que lo van a mantener. Y el pericondrio se va a dividir en dos, ¿no? En una capa externa y una capa interna, que va a ser una capa fibrosa y una condrogénica, ¿no? Una condrogénica. Y la capa condrogénica va a tener un tipo de células que van a ser condrogénicas, células condrogénicas. Y esta se va a diferenciar en condroblastos y van a mantener así su población. Ahora, en la capa externa va a estar los vasos, va a estar colágeno, va a estar fibroblastos, ¿ok? Y los fibroblastos es que van a soltar este tejido conectivo denso y regular, que eso va a ser el pericondrio. Ahora, acá abajo del pericondrio vamos a encontrar lo que es em, los condroblastos, chicos. Los condroblastos van a secretar matriz y después se forman y se van a dar en lagunas que se van a formar en condrocitos. ¿Ok? Ahora, la población de 2 a 4 condrocitos se va a dar como grupos isógenos, ¿no? Se llaman grupos isógenos. Acá, por ejemplo. Ahora, los grupos isógenos, cuando secretan matriz, secretan matriz, se van a ir empujando, ¿no? Uno se va a ir empujando con este, por ejemplo, y este se van a ir empujando, se van a ir empujando, y, por ejemplo, va a terminar acá, y este va a terminar un poco más, se empuja y terminará por allá, ¿no? Si lo agrandamos, quedaría por acá. Entonces, lo que va a pasar acá es que esto van a seguir secretando matriz y el cartílago va a crecer. Entonces, como va a crecer, ¿cómo se llamaría este tipo de crecimiento? Crecimiento intersticial. Ahora, si lo del pericondrio va a crecer o sea, si el pericondrio crece por acá, o sea, de la periferia del cartílago, se llamaría crecimiento por aposición, ¿ok? Por aposición, por acá. Ahora, eh, eso más o menos es un resumen. Y lo que vamos a ver ahora va a ser hueso, chicos, tejido óseo. En el tejido óseo vamos a ver que, por ejemplo, tenemos un hueso largo, chicos, un hueso largo.
¿Ok? Vamos a usar de ejemplo un hueso largo, que va a tener sus partes, ¿no? Sus diáfisis, epífisis, y entre estas dos va a estar una metáfisis, ¿no? Metáfisis. Que por acá van a crecer, crecen, ¿no? Crece el hueso. Ahora, acá, por ejemplo, en las partes centrales van a tener lo que es tejido esponjoso, chicos. Va a haber dos tipos de tejido, un tejido esponjoso y un tejido compacto. Chicos, ¿me pueden confirmar si se escucha, por favor? Con un like o... ¿Me pueden confirmar, chicos? No puedo ver si se me escucha. Ok, muchas gracias, muchas gracias. A ver, ya, sigamos. Entonces, como va a haber un tejido compacto y un tejido esponjoso, el tejido esponjoso va a albergar lo que es la médula ósea, ¿ok? Médula ósea roja. Y entonces, esta médula ósea, ¿qué propósito va a tener? Va a tener un propósito hematopoiesis, la hematopoiesis, o sea, se va a crear ahí lo que van a ser las células sanguíneas, chicos, ¿ok? La sangre, ¿no? Se relaciona con médula ósea roja, ¿no? Porque es rojo, entonces así, y si es amarilla, va a ser hueso compacto, ¿no? Que esa va a ser más como de protección, chicos. El hueso nos va a cubrir va a tener una función de protección, ¿no? Porque le encontramos a nivel de las vértebras que van a proteger lo que es la médula, lo que es el cerebro y otras superficies, ¿no? Entonces vas a tener un propósito de protección. Ahora también, igualmente como pasa en el cartílago, va a tener su población de células que van a ser los osteoblastos, chicos, los osteoblastos. ¿Ok? ¿Y qué van a dar de quiénes van a salir los osteoblastos? Los, las células osteoprogenitoras. Y ahora, ¿qué van a dar estos osteoblastos? Van a dar los osteocitos. Igualmente como pasa en el cartílago, ¿no? Las poblaciones, ¿cómo se van a dar, ¿no? Condroblastos dan condrocitos. Igualmente en este caso, los osteoblastos dan osteocitos, chicos. Y estos van a venir de células osteoprogenitoras. Ahora, recordarán que habremos visto tejido conectivo, que va a haber los macrófagos, que en diferentes posiciones se van a llamar de una distintiva manera. Por ejemplo, en las células, los macrófagos de la piel se van a llamar células de Langerhans. Ahora, ¿alguien sabrá cómo se llaman los macrófagos del hueso, chicos? ¿Alguien recordará esa parte? ¿Cómo se llamarán los macrófagos del hueso? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Alguien? Ok. Si no se acuerdan, chicos, los macrófagos del hueso van a ser los osteoclastos. Los osteoclastos. ¿Y qué se van a encargar los osteoclastos? De la resorción ósea, o sea, de romper huesos, ¿no? ¿Y por qué se va a romper hueso? Porque el hueso tiene almacenado calcio, ¿no? El 99% del calcio va a estar en los huesos. Entonces, en un estado de hipocalcemia, el cuerpo va a necesitar calcio, entonces va a mandar señales a los osteoclastos para que hagan la resorción ósea y puedan liberar calcio, ¿ok? En casos de hipocalcemia, por ejemplo, es un ejemplo de la vida cotidiana, no cotidiana, ¿no? Pero para que se pueda entender. Ahora, con este repaso vamos a ver el tema de hueso. Ahora, el 99% del calcio va a estar en el hueso, ¿no? Va a tener su superficie externa y una superficie interna el hueso. En la superficie externa
va a estar cubierto por periósteo. Y en la superficie interna va a estar cubierto por endósteo. Externo, periósteo. Interno, endósteo. ¿Ok? La capa externa del tejido conjuntivo fibroso y denso. O sea, esto va a ser periósteo. Va a ser la capa externa de tejido conjuntivo fibroso y denso. ¿Ya? Ahora va a tener un tipo de fibras que van a unir lo que es el periósteo al hueso en sí, que van a ser las fibras de Charpey, chicos, importante, las fibras de Charpey. Van a unir el periósteo al hueso. ¿Ok? Estas se incrustan, ¿no? En la superficie externa del hueso y aseguran hacia el periósteo a la superficie del hueso. Acá tenemos nuestro hueso. ¿Ok? Y va a haber esto que va a ser el periósteo, ¿no, chicos? Entonces acá entre estos dos va a haber un tipo de fibras. Acá, por ejemplo, va a estar nuestra epífisis, ¿no? Ya, nuestra diáfisis. Estas dos va a encontrar lo que son las fibras de Charpey, chicos. Entonces van a unir estos dos, lo que es el periósteo y la superficie del hueso. Ahora adentro va a tener una capa celular interna, ¿ok? La superficie externa va a tener su capa celular interna, que va a contener células osteoprogenitoras, como hemos visto que van a dar osteoblastos. Ahora, la superficie interna, vamos a ver que es tejido conjuntivo formado por una monocapa de células osteoprogenitoras y osteoblastos. ¿Ok? Va a tener células osteoprogenitoras y osteoblastos. Acá podemos ver una imagen mejor, que va a ser células de revestimiento, células de periósteo, ¿no? Periósteo. Acá vamos a tener endósteo. Adentro, endósteo, afuera, periósteo. Entonces acá tenemos células progenitoras que dan osteoblastos y después van osteocitos. Igualmente acá, ¿no? Que va a tener los células progenitoras. Bueno, esto es otra cosa que vamos a ver ahorita, chicos. No se preocupen. ¿Ok? Que viene de una célula mesenquimal que se va a diferenciar y va a dar células osteoprogenitoras y estas osteoprogenitoras van a dar otro tipo de célula. Ahora acá podemos ver lo que es la médula ósea roja, ¿no? Esto rojo que está acá, podemos ver que va a ser la médula ósea roja, lo que está en el centro, ¿no? Y esta que nos va a dar glóbulos blancos, glóbulos rojos, células sanguíneas, plaquetas para el taponamiento, ¿no? Acá podemos ver un hueso largo, ¿no? Sus diáfisis, disculpa, sus epífisis, su diáfisis, su epífisis, metáfisis, entre estas dos, ¿no? Metáfisis, igualmente. Ahora, chicos, el hueso va a tener dos formas de preparación. A mí en práctica me preguntaron, así que se los puse. No como pasito, ¿no? Pero como participación, que va a tener sus dos métodos de preparación. Una que va a ser por secciones pulidas y una por secciones descalcificadas, o sea que se le quita los minerales para que se pueda volver un poco más líquida. Entonces, cuando tú tienes un hueso, por ejemplo, y lo aplastas, y lo aplastas, y lo aplastas, o sea, lo haces como que lo raspas por abrasión, ¿no? Entonces, así es un método como se preparan las muestras para el hueso. Y ahí se puede ver los canales que tiene el hueso, ¿no? Que ahorita vamos a ver los canales, las estructuras que tiene. Y en las secciones descalcificadas se va por soluciones ácidas, o sea que vamos a tener una reacción con el hueso para volverla un poco, podría decirse líquida, ¿no? Y se pueda ver otro tipo de, por ejemplo, por abrasión encontramos estructuras, por solución ácida podemos encontrar otro tipo de estructuras que no nos den por abrasión. Por eso hay dos tipos de preparación, porque una nos puede dar algo, pero la otra nos puede dar otra cosa. ¿Ok? Y vamos a tener igualmente que va a tener su matriz ósea. Como los condrocitos, ¿no? Los condrocitos van a secretar matriz interterritorial, territorial. Igualmente el hueso va a tener su matriz, que va a ser matriz ósea. Ahora, su matriz ósea va a tener un componente orgánico y un componente inorgánico, chicos. Es importante porque de acá recuerdo que sacaron una pregunta el anteaño pasado. Ahora. El componente orgánico va a estar constituido en un 35% y el componente inorgánico va a estar constituido por un 65%. O sea,
va a haber más parte inorgánica que orgánica. ¿Y por qué se da? Porque el hueso va a ser, va a estar más duro, ¿no? Por el calcio, por el fosfato. Y este calcio y fosfato que nos va a dar en el componente inorgánico, los cristales de hidroxiapatita. Esto es muy importante, chicos. Los cristales de hidroxiapatita de calcio nos va a dar una dureza al hueso, ¿ok? ¿Y de qué va a estar compuesto? De calcio y de fósforo, de fósforo. Ahora, va a tener también pequeñas cantidades de bicarbonato, de iones, ¿no? Como el potasio, sodio, bicarbonato, citrato de magnesio. Ese va a ser el componente inorgánico, mientras que el componente orgánico va a estar constituido por colágeno tipo 1, chicos, en el 90%. Va a ser más abundante. Después va a haber otro tipo de colágeno que puede ser el 5, ¿no? Pero va a ser en menos abundancia. Lo que te pueden preguntar, por ejemplo, puede ser el colágeno 1, que es el que conforma lo que es el componente orgánico de la matriz. O sea, lo que más conforma es el componente. Los proteoglucanos, ¿no? También podemos encontrar los proteoglucanos. También podemos encontrar los glucosaminglucanos. Acá, chicos, una tremenda Lupsus brutus. Que vamos a encontrar proteoglucanos y también glucosaminglucanos, que va a ser el condroitin sulfato y el queratan sulfato, chicos. Mientras que en el cartílago que encontrábamos, encontrábamos condroitin sulfato, ¿no? En la matriz territorial. Ahora, en las glicoproteínas vamos a encontrar la osteocalcina, la cialoproteína y otras más que si el doctor les manda, porque el doctor cambia de información, ¿no? Así que ténganlo en cuenta porque sí puede venir. Ahora, la dureza y resistencia se debe a la relación entre el colágeno 1 y los cristales de hidroxiapatita, ¿no? Que son por calcio y fósforo. ¿Ok, chicos? Entonces, un componente orgánico con un componente inorgánico. Inorgánico, hidroxiapatita, cristales de hidroxiapatita de calcio y el componente orgánico, el colágeno tipo 1, que es el más abundante, ¿no? Ahora, en las células osteoprogenitoras vamos a encontrar que se van a diferenciar. ¿Y en qué se diferencian, chicos? En osteoblastos. ¿Y estos osteoblastos en qué se van a diferenciar? En osteocitos. ¿Ok? Ahora, en los osteoblastos van a secretar la matriz, el componente inorgánico orgánico. Ahora, cuando están rodeadas por matriz, se van a pasar a llamar igualmente, ¿no? Con lo que pasaba en el cartílago, que con los condroblastos, cuando secretaban matriz, se empezaban a llamar condrocitos. Acá igualmente, los condroblastos, cuando secretan matriz, se llaman osteocitos, ¿no? Que van igualmente, van a estar en lagunas, ¿ok? Van a estar en lagunas. Ahora, los osteoblastos se van a diferenciar por los factores de crecimiento transformador beta y la proteína morfogénica ósea, que es la BMP. Por estos dos factores se diferencian, chicos, se diferencian. Ahora vamos a hablar sobre los osteoblastos. Los osteoblastos producen lo que es el osteoide, o sea, la matriz, pero esta no va a ser mineralizada, chicos. O sea, no va a estar dura todavía, ¿ok? Entonces, lo que importante, osteoblastos producen osteoide, o sea, la matriz. Igualmente, como acá les dije, ¿no? Que secretan matriz, este va a ser el osteoide, que se refiere a matriz recién secretada, pero no mineralizada. ¿Ya? El osteoblasto también va a secretar lo que va a ser colágeno tipo 1 más proteínas de matriz, chicos, proteínas de matriz. Que estas proteínas de matriz pueden ser estas, ¿ok? Que igualmente puede venir, chicos, puede venir también. Que va a ser la osteocalcina, como les expliqué arriba, ¿no? Como si fuera una glicoproteína, las osteonectinas, nectina, ¿no? Igualmente, ¿se acuerdan? Osteopontina, cialoproteína ósea y la osteoprogesterina. Osteoprotegerina. La osteocalcina va a ayudar a la mineralización del hueso, chicos, importante, ¿no? La osteocalcina va a ayudar a la mineralización del hueso. La osteonectina, como dice nectina, suena como unir, ¿no? Bueno,
Va a colaborar en la unión de los cristales de hidroxiapatita. Estos cristales se van a unir al colágeno tipo 1, el que más abunda, chicos, y van a hidratarse con agua circundante, chicos. Se hidratan los cristales de hidroxiapatita. Ahora, en la osteopontina colabora en la formación de la zona de sellado de los osteoclastos. Ahorita vamos a ver esto, chicos. ¿Ok? Osteopontina, formación de la zona de sellado de osteoclastos. La cialoproteína ósea ayuda a los osteoblastos a adherirse a la matriz ósea, chicos. Igualmente, ¿no? Como tenemos nuestra matriz o nuestro citosol, por ejemplo, de una célula, las organelas no van a estar flotando por ahí, ¿no? Van a tener proteínas, por ejemplo, motoras, que en el caso de la mitocondria va a estar por proteína motora como dineína, ¿no? Que la va a sostener en unos microtúbulos, porque no todo es como que está flotando, ¿no, chicos? Igualmente en este caso. Ahora, la osteoprogesterina se va a unir a RANKL e interfiere en la formación de los osteoclastos, chicos. Es importante el RANKL, chicos, y los osteoclastos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Rank L va a inducir la diferenciación de los preosteoclastos a los osteoclastos, chicos. ¿Ok? Porque los osteoclastos van a ser los macrófagos del hueso, si se acuerdan. Entonces, como estos en casos de hipocalcemia van a inducir la resorción ósea para soltar calcio que está en los huesos, porque va a romper los huesos, entonces la osteoprogesterina, o sea, protege, ¿no? Protege, que protege el hueso. Entonces van a unirse a RANK L, o sea, RANK ligando, y va a interferir en la formación de los osteoclastos, porque, o sea, de los preosteoclastos, entonces va a interferir la transformación a los osteoclastos. Ahora, los osteoblastos van a tener lo que es receptores para la PTH, chicos, que es la aparato hormona. Y ahora, lo que va a estimular la producción de factor estimulante de osteoclastos, chicos. ¿Ok? Cuando llega a los receptores de la aparato hormona, tienen su ligando, va a estimular la producción de factor de estimulante de osteoclastos. Ahora, los osteoclastos se originan de de células progenitoras de granulocitos y de macrófagos, chicos. Es importante. De macrófagos y de células progenitoras de granulocitos, chicos. ¿Ok? Los osteoclastos. Ahora, o también preosteoclastos, ¿no? Que es una forma antes de. ¿Y qué se va a encargar los osteoclastos, chicos? Recuerden que les dije que se encargan de la matriz de la resorción ósea. Ahora, los osteoclastos, chicos, esto es muy importante. Porque recuerdo que vino una pregunta sobre, sobre qué células se ubicaban en lagunas de Hoship. Te ponen alternativas, ¿no? Condrocitos, condroblastos, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. Los osteoclastos son los que se van a ubicar en lagunas de Hoship, ¿ok? Ahora va a tener cuatro regiones, chicos, que va a ser, como podemos ver acá, va a tener una región basal, va a tener una región clara y va a tener una zona vesicular y va a tener una porción importante que va a ser el borde en cepillo. ¿Por qué va a ser importante? Porque esta es la que va a participar directamente en la resorción ósea, chicos, la que está acá, ¿no? Esta que se ve como un cepillo, ¿no? Entonces esa va a ser el borde en cepillo. Va a tener su zona vesicular. La zona vesicular va a tener numerosas vesículas que van a transportar. Estas vesículas van a tener enzimas que van a degradar, ¿no? Como metaloproteinasas, lisosomales, etcétera. Ahora, la zona clara va a tener, no va a tener gránulos, orgánulos. Los orgánulos como mitocondria, como retículos, ¿no? No, esta zona no va a tener. Pero ¿qué sí va a tener? Filamentos de actina. Y en la zona basal se van a alojar la mayoría de organulos y van a tener núcleos múltiples, como podemos ver acá, ¿no? Vamos a tener cuatro núcleos. Entonces, ¿esto qué es? Va a ser la zona basal, chicos. La zona basal. Mientras que esta va a ser en el borde en cepillo. Acá podemos ver, ¿no? Vesículas, entonces zona vesicular. Esto está en el libro, chicos. Ahora. Podemos ver acá una foto animada, ¿no? Del osteoclasto.
El osteocito va a ser una célula ósea, pero ya madura, ¿no? Como hemos visto que las células osteoprogenitoras van a dar osteoblastos y los osteoblastos osteocitos. Entonces, la forma más madura de estos van a ser los osteocitos. ¿Ok? Chicos, permítanme tomar agua, por favor, porque si no, acá mismo. Siempre es importante hidratarse, ¿no? Ok, sigamos. A ver, ahora, en los osteocitos, hmm, vamos a ver que tienen un núcleo aplanado que van a estar en lagunas, como les comenté, ¿no? Que estos se van a llamar osteoplastos. Las lagunas se llaman osteoplastos, chicos. Y van a tener canalículos, que van a ser, que estos canalículos van a ser las prolongaciones, más que todo, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Estas prolongaciones van a estar contactando igualmente con otros condrocitos, como podemos ver. Como podemos ver, se contactan, ¿no? O sea, van a tener como una comunicación, chicos. ¿Y eso qué les suena? Que van a tener uniones comunicantes, ¿ok? Uniones comunicantes. Y estas uniones comunicantes van a ser, o sea, van a ser conexones, como hemos visto, ¿no? Que son canales, que ahí van a pasar moléculas con un peso definido, ¿no? Por la selectividad que tienen. Y van a tener, estas conexones está formado por 6 conexinas, como hemos visto, ¿no? Ahora, van a estar en contacto con osteocitos vecinos, formando uniones comunicantes, también de intersticio, uniones de intersticio. Ahora, contienen, van a producir la osteocalcina, ¿ok? Que esta se va a unir al calcio del hueso, chicos, que el calcio. Ahora, la paratormona va a estimular a los osteoclastos, chicos. Va a estimular a los osteoclastos para que hagan la resorción ósea. Entonces, ¿qué pasa si hay resorción ósea? Va a subir el calcio en sangre, como hemos comentado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La calcitonina va a inhibir los osteoclastos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que baje el calcio en sangre, ¿ok? Mientras que uno aumenta, el otro inhibe. Paratormona aumenta calcio. ¿Por qué? Porque va a estimular los osteoclastos. Y la calcitonina va a inhibir los osteoclastos, entonces disminuye el calcio en sangre. Ahora, las citoquinas derivadas de los osteoblastos, las citoquinas van a ser como sustancias que van a secretar, que van a tener factores como la estimulación de inhibición, alguna por ejemplo, va a estimular el crecimiento, o sea, diferentes reacciones que tengan en células, ¿no? Como una comunicación. Ahora, ¿cuáles van a ser estas citocinas? Va a ser la fosfatasa alcalina, el factor de crecimiento, interleucina 1 y 6, factor estimulante de colonias de macrófagos. La fosfatasa alcalina va a favorecer a la mineralización de la matriz ósea, o sea que va a hacer que los osteoblastos sigan fabricando más matriz, 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 ¿no? El osteoide, ¿no? Que es la matriz no calcificada. Ahora, el factor de crecimiento favorece la formación de hueso, factor de crecimiento, ¿no? Eso no me lo suena. La interleucina 1 y 6 estimula la mitosis de precursores de osteoclastos. Y esto induce la conversión en osteoclastos de sus precursores. Factor estimulante de las colonias de macrófagos, ¿no? Macrófagos, ¿a qué suenan, no? A los osteoclastos. Entonces va a estimular la formación de precursores de osteoclastos. E induce para que expresen rank L, ¿no? Disculpen. Rank L, cuando le ponen, por ejemplo, eh, así nomás, es como, y le aumentan la L es de ligando, ¿no? Entonces la célula va a tener su ligando. Eso es la L, chicos, ¿ok? Por ejemplo, acá se puede unir una molécula y ay, se une una molécula y ¿cómo se llama? El ligando. Lo que va a estar acá va a ser un receptor, chicos. Lo que está acá va a ser el receptor. Y entonces este va a ser el ligando. Cuando les ponen así rank L, entonces el ligando va a ser el que se va a unir al receptor de la célula.
y le va a inducir un mensaje, ¿no? Para que haga una transducción y mande adentro de la célula una señal definida para que se comunique, para que pueda hacer una reacción. Ahora, el hueso compacto, como hemos visto, ¿no? Va a tener sistemas laminares, ¿ok? Va a tener sistemas laminares. Que va a estar, el hueso compacto va a estar en la superficie exterior, ¿no? Es la que, por ejemplo, cuando va a ser dura, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos va a proteger de los golpes. Ahora, el sistema laminar va a tener las laminillas circunferenciales externas y unas laminillas circunferenciales internas, externas, internas, y unas intersticiales, chicos, intersticiales. Ahorita lo vamos a ver, chicos. Ahora, las ostionas, chicos, las ostionas van a ser los sistemas de Haber. ¿Ok? Sistema de Haber. Eso es importante. ¿Y qué va a tener? Conducto de Haber, laminillas concéntricas y línea cementante. En las laminillas intersticiales externas internas, podemos verlas acá, chicos. Esta que está acá es la laminilla circunferencial interna. Si hay una interna, también va a haber una externa, chicos, que está acá, ¿no? Externa. Este va a ser el hueso compacto, lo que está acá, ¿no? Y esto que está medio trabeculado va a ser el hueso esponjoso, que va a tener la médula, ¿no? La médula ósea roja. No, disculpen, claro, pues, que va a tener médula ósea roja que va a dar hematopoiesis. Ahora, también podemos rescatar acá, ¿recuerdan las fibras de Charpey que van a unir lo que es el periósteo con la superficie del hueso? Acá podemos verlas, ¿no? El, las fibras de Charpey. Esto azul va a ser el periósteo, chicos, el periósteo. Acá va a estar la superficie del hueso. Y esto que está acá, chicos, lo voy a dibujar de otro color. Esto morado va a ser las fibras de Charpey que van a unir el periósteo a la superficie del hueso. Y acá vamos a encontrar los conductos de Haber, chicos. Estos conductos de Haber van a ser ubicados en el hueso y entonces, ¿qué nos va a permitir? El paso de los vasos sanguíneos, chicos. Los conductos de Haber, ¿no? Que va a ser conducto, o sea, que va a tener una, una área donde pasa algo y ese algo va a ser los vasos que van a nutrir al hueso. Ahora, va a tener también, cuando se conecta un conducto de Havers con otro conducto de Havers, a ese se le va a llamar conducto de Wolfman, chicos, de Wolfman. Conducto de Wolfman. Acá está, chicos, el nombre, Wolfman. ¿Ok? Ahora, acá también podemos ver la ostiona, ¿no? La laminilla concéntrica. La ostiona es esto, ¿no? La ostiona es esto, que podemos verlo acá, ¿no? Como que se ve circular. Eso es la ostiona. Entonces, cuando sacamos la ostiona, podemos ver la lámina concéntrica. ¿Qué es esta? Acá podemos ver una ostiona, ¿no? Mejor una ostiona. Podemos ver sus lagunas adentro del conducto de Havers. Entre esta, ven acá, esta ostiona, adentro está su conducto de Havers. Igual acá lo podemos ver en una vista superior, que va a tener sus canalículos, prolongaciones, ¿no? Y sus lagunas respectivas. Igualmente acá podemos ver, ¿no? Cavidad medular, hueso esponjoso, chicos, importante, hueso esponjoso, función hematopoyética, que la hematopoiesis va a ser la formación de células sanguíneas. Ahora la médula ósea amarilla también que va a almacenar lípidos, endostio, porque va a estar dentro, ¿no? Va a estar dentro. Ahora si está afuera es periósteo, ¿no? Como podemos ver acá. Periósteo, esta capa que está acá es el periósteo. La arteria nutricia, ¿no? Que va a nutrir al hueso, como su nombre mismo lo dice. Ahora, las fibras de Sharpey unen el periósteo al hueso otra vez, chicos, importante. Y lo que va a conectar los conductos de Havers va a ser los conductos de Wolfman, como hemos visto anteriormente. Ahora, la osificación intramembranosa se va a dar por células, o sea,
esta va a ser la formación del hueso, chicos. Permítanme tomar agua, chicos, disculpen. Ok. La osificación intramembranosa va a ser la formación del hueso sin pasar por un molde de cartílago. ¿Y cuál era el cartílago? Chicos, mi respeto es el que responde. ¿Recuerdan qué tipo de cartílago daba como una plantilla para la osificación? ¿Alguien recuerda, chicos? ¿Alguien sabe qué tipo de cartílago otorgaba un molde para la osificación, o sea, la formación de hueso? ¿Alguien se acuerda, chicos? Creo que ahí no lo dice, ¿no? No, no lo dice. ¿Se acuerdan, chicos? Ok, le refresco, le refresco. El que participaba acá iba a ser el cartílago hialino, chicos. Acá en sus características le puse. Forma plantilla para la osificación endocondral, cartílago hialino. ¿Ok? Para que recuerden. Entonces, la célula mesenquimal, o sea, cuando este es un tipo de osificación cuando no hay molde para cuando no hay molde de cartílago, chicos. ¿Ok? Cuando se quiere formar hueso a partir de cartílago, pero no hay molde, se usa la osificación intramembranosa. ¿Ok? Que la célula mesenquimal va a dar el osteoblasto, el cual va a secretar una matriz que se va a conocer como osteoide, ¿no? Que va a ser la recién secretada, que no va a ser mineralizada. Ahora, esta se va a mineralizar y los osteoclastos se van a transformar en osteoblastos, se transforman en osteocitos, ¿no? Y van a secretar matriz. Este es el proceso de osificación intramembranosa. Ahora, la osificación endocondrial se requiere en presencia de una plantilla de cartílago, o sea, cartílago hialino. Acá podemos ver el cartílago, cómo se va formando, formando, formando próximamente en hueso. Ahora, va a existir placa epifisiaria, ¿ok? Que van a ser 5 zonas. La zona de cartílago de reserva, la zona de proliferación, la zona de cartílago hipertrófico, la zona de matriz cartilaginosa calcificada y la zona de osificación. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que este es el orden que se va a dar, chicos. Cartílago de reserva, de proliferación, hipertrófico, cartilaginosa calcificada y osificación. Ahora, la zona de cartílago de reserva, los condrocitos se distribuyen por la matriz, van a ser mitóticamente activos. Ahora, en la de proliferación, los condrocitos estos mismos se van a proliferar, entonces van a crecer su población. Ahora, estos van a madurar y se van a hipertrofiar, chicos. O sea, van a crecer. Por eso se llama hipertrófico. Después va a dar la zona de matriz cartilaginosa calcificada, de la cual estos condrocitos hipertrofiados mueren y su matriz se calcifica usando iones calcio. Y la zona de osificación, las células osteoprogenitoras invaden el área y se diferencian en osteoblastos. Acá podemos ver los diferentes tipos de zonas. Y recuerdo que en la práctica les van a tomar esto. O sea, les van a poner un tipo de cartílago y le deben indicar qué fase se encuentra. Ahora, vamos a ya ir terminando con lo que es tejido muscular. Ahora, en el tejido muscular va a estar conformado por fibras musculares, ¿no? La cosa es que las fibras musculares, ¿por qué están conformadas, chicos? Las fibras, mire, este va a ser el orden. Los filamentos de actina más miosina, o filamentos, no, no, mejor dicho, filamentos delgados más filamentos gruesos, van a formar las miofibrillas, ¿ok? Y estas miofibrillas van a formar fibras, de las cuales se van a estar rodeados por un fascículo y ya forman los músculos, ¿ok? Las miofibrillas, entonces, ¿qué son? Son filamentos delgados con filamentos gruesos. Y en los filamentos delgados vamos a encontrar tres tipos, ¿no? Que van a ser Esto es importante, chicos, porque
Esta es la base como para entender lo que es la contracción y eso lo ven en fisiología y ahí te lo ponen de frente, ¿no? Entonces, hay que entonces entender lo que es tejido muscular para así no complicarse mucho. Lo que va a ser, acá les voy a hacer un pequeño esquema mejor. Vamos a encontrar lo que es el músculo, ¿no, chicos? El músculo. Entonces, vamos a ver que el músculo, si lo cortamos, así más o menos, vamos a encontrar unos, unas fibras, chicos, fibras musculares. Fibras musculares, chicos, ¿ok? Acá podemos encontrar varias fibras musculares. Este es el músculo. Lo que está acá es el músculo. Ahora, estas fibras musculares también va a estar compuesto de miofibrillas, chicos, las miofibrillas. Las miofibrillas van a estar compuestas de filamentos. ¿Qué filamentos? Gruesos y filamentos delgados. En delgados, ¿qué encontramos? La actina, más la troponina, más uy, actina, troponina, la tropomiosina y en los filamentos gruesos encontramos la miosina, chicos. ¿Y cómo se produce la contracción, chicos? La contracción es que la actina más la miosina se unen, ¿ok? Entonces va a haber en esa unión, eh, va a haber un proceso en el cual se van a ir juntando, ¿no? Y van a formar o sea, van a hacer el proceso de la contracción. Lo que pasa acá es que, imagínense, ¿no? La actina y la miosina, si se forman, son un desmadre. Entonces, no hay que formar esas dos. Entonces, ¿quiénes van a inhibir eso? La tropomiosina con la troponina. Acá me faltó poner la po. Troponina. Va a haber un complejo llamado troponina, tropomiosina, que van a inactivar el sitio activo de la actina para que no se una con la miosina, porque si se unen, contracción. ¿Y qué pasa si hay una contracción tras contracción tras contracción? Una fatiga, ¿no? Hay fatiga muscular. Ahora, acá igualmente eh, vamos a tener tres tipos de músculo, que va a ser esquelético estriado, músculo esquelético estriado, músculo estriado cardíaco y músculo liso, chicos. Ahora, ¿por qué se le dice estriado? Porque por la actina y miosina. Por las miofibrillas se le dice estriado. ¿Ok, chicos? Porque gracias a eso de la miosina y actina va a tener como apariencia de estrías. Acá tenemos un músculo, por ejemplo, y va a tener esta forma. Así ve, como líneas, estrías. Igualmente, ¿no? En el cardíaco. Y en el liso va a ser, como su nombre lo dice, ¿no? Músculo liso, va a ser liso y no va a tener estrías, chicos. Característica importante. Mientras que en el corazón puede tener estrías, ¿no? Ahora, ya yéndonos con esa noción, vamos a entrar lo que es en tejido muscular. Vamos a ver músculo liso, ¿no? Como podemos ver, no hay estrías, mientras que en el estriado y en el cardíaco encontramos estas estrías que podemos ver acá. Y otras características, ¿no? Que en el estriado los núcleos pueden ser periféricos, ¿no? Podemos ver acá en la periferia. En el liso pueden ser, el músculo liso, sus fibras musculares van a tener forma fusiforme, ¿no? O sea, una forma fusiforme es así, como de la de un uso. O sea, por ejemplo, tú en este lápiz le pones un hilo en el medio y lo enrollas, entonces quedaría más o menos así, ¿no? Algo así, una forma fusiforme. Solo que en este caso es un poco más así. En el músculo estriado, esquelético, podemos encontrarlo como hemos visto estrías, ¿no?
En el cardíaco podemos encontrar varios núcleos, por ejemplo, un núcleo, otro núcleo y estrías. Ahora, la miofibrilla va a ser la unidad estructural y funcional. Va a ser la unidad estructural y funcional. ¿Ok? No confundir con la unidad contráctil, chicos. La unidad contráctil va a ser el sarcómero, que ahorita vamos a ver. Ahora, acá vamos a ver que las estrías van a estar, o lisas, van a estar dependientes de qué? De que si hay miofibrillas o no hay miofibrillas, chicos. Si hay miofibrillas, o sea, ¿y qué son las miofibrillas? Los filamentos delgados con el filamento grueso, entonces forman los miofibrillas. Y esto es lo que le da la apariencia estriada. Si te preguntan por qué se le dice estriado, es por las miofibrillas. ¿Y qué conforma? Actina y miocina. Ahora, en el músculo vamos a encontrar que la membrana celular se le va a llamar sarcolema, chicos, mientras que el citoplasma se le va a llamar sarcoplasma y el retículo endoplasmático se le va a llamar retículo sarcoplásmico, chicos, retículo sarcoplásmico. Acá podemos ver, ¿no? Que, a ver, antes acordarnos que van a tener, no, acá está, chicos. Acá está. El músculo. Podemos ver el músculo, chicos. De las cuales si damos una vista más, más microscópica, por así decirlo, si agarramos esta porción, este círculo que está acá, por ejemplo, y le hacemos zoom, podemos encontrar una fibra, un fascículo, ¿ok? Un fascículo, ¿ok? Ahora, de ese fascículo, como les comenté, si sacas otra porción de las que rodean el fascículo, encontramos una fibra. Sí, disculpen, chicos, ¿alguien quiso hacer una pregunta? Ok. Ahora, de esa fibra, vamos, si le hacemos igualmente, agarramos otra porción de las que forman la fibra, encontramos las miofibrillas. Y de esa miofibrilla, ¿de qué está compuesta? De miofilamentos, que va a ser filamentos delgados, filamentos gruesos, que van a ser filamentos de actina, va a ser miosina, va a ser troponina, tropomiosina. Ahora, em, podemos ver ya los cortes transversales, ¿no, chicos? Una fibra muscular acá y dentro encontramos lo que son miofibrillas, ¿no? Miofibrillas, miofibrillas, miofibrillas. Y si le hacemos un poco más de expansión, encontramos lo que rodea las fibras, ¿no? El fascículo, chicos, fascículo. Y un conjunto de fascículos nos sueltan un músculo, ¿ok? También se les puede decir de otro nombre, chicos, ¿no? Como perimicio, endomicio, ¿ok? Perimicio, endomicio, ahí, como se puede ver acá. Ahora, acá importante, como ya hemos visto, en las miofibrillas, si le hacemos un zoom, podemos encontrar esta estructura, chicos. Esta estructura los va a perseguir por el resto de su vida. De las cuales el azul va a ser lactina, chicos. El azul va a ser lactina. Y el rojo va a ser la miocina, chicos. Miocina, actina, miocina, ¿ok? También va a haber otras proteínas en esa estructura como la titina, que eso lo van a ver en fisiología, pero más o menos que también están en esta estructura, chicos. Por ejemplo, acá no se ve la titina, chicos, pero la titina es como una proteína que sostiene los, la miocina, chicos, como estas cadenitas de cada banda, línea Z, esta es la línea Z, los va a sostener, la titina, ¿ok? Ahora, vamos a encontrar una una definición que van a ser las bandas A, línea Z, banda C, banda Z, ¿ok? Que van a
nos dan como que un apartado distinto, porque la banda A se le va a decir banda oscura, mientras que la banda I se le dice banda clara. Chicos, importante estos dos. Banda A oscura, banda I clara. ¿Y por qué se le dice oscura? ¿Por qué? Porque va a tener miosina, chicos. Aunque va a tener la parte más lateral de la actina, pero igualmente por la cantidad de miosina se le va a decir banda oscura también a la banda A. Y la banda clara va a ser la banda I, de la cual va a tener actina. ¿Ven acá? Full actina. Ahora, la unidad contráctil va a ser el sarcómero, ¿no? Entonces, ¿de qué va a estar hecho? Va a estar entre el sarcómero va a ser entre dos líneas Z, ¿ok? Esta línea Z y esta línea Z que está acá, todo esto que está acá es el sarcómero, chicos, sarcómero. Va a estar entre dos líneas Z, es importante, chicos. Como, bueno, acá ya está hecho, ¿no? Está dibujado. Entre dos líneas Z, ¿no? Sarcómero. Después va a tener, acá podemos ver otra imagen, ¿no? Esta rojita, miosina, la que está acá, lactina, línea Z, ¿no? Igualmente, que forma el sarcómero, podemos ver la actina, o sea, los filamentos delgados, que está la troponina, que es esta unidad que está acá, ¿no? Al costado de la actina, la tropomiosina, que va a ser como esta cadena que está acá, que va a envolver a la actina, que la actina va a ser un conjunto de polímeros, o sea, de bolitas, ¿no? Que va a ser doble, o sea, una cadena doble, en forma de hélice, ¿no, chicos? Como el ADN, igualito. Y la miosina van a ser estas cositas, que igualmente va a tener una unidad. Por ejemplo, va a tener dos cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras, que estas van a ser igualmente en hélice. Y después van a venir acá y forman una cabeza, que es la que ven acá. Esa cabeza cuando se une a la actina, forma la contracción. Entonces, estas cabecitas y acá pasa la actina, si se unen, forman la contracción, chicos. Ahora, acá como hemos visto, va a tener bandas A que van a ser oscuras, bandas I que van a ser claras. Ahora en los miofilamentos, como ya hemos visto, filamentos gruesos, filamentos delgados, que va a tener la actina, que esta actina va a ser actina F. ¿Ok, chicos? La actina F. La tropomiosina y la troponina, chicos. Ahora, en la troponina va a tener tres porciones, que va a ser va a ser porción T, porción I y porción C, que la nemotecnia acá es TIC, TIC. Chicos, acuérdense, TIC. Es importante porque esto también lo va a ver más adelante en fisiología, que la T va a ser troponina, chicos, tropomiosina, disculpen. Recuerden, la T va a ser de tropomiosina. La I va a ser de inhibe la unión de miosina y actina. ¿Y por qué la inhibe? Porque va a tener una afinidad con la actina. Esta porción se va a adherir a una porción activa de actina y la va a inactivar. Entonces la miosina no se puede unir. Y la C de calcio, chicos, para que haya contracción de beber calcio. Entonces, esta se une al calcio. En filamentos gruesos encontramos la miosina, que va a ser una van a ser 200 a 300 moléculas de miosina, chicos. O sea, la miosina está compuesta de miosina, pero que esta va a dar ya, o sea, moléculas de miosina dan la miosina, que va a tener acá igualmente un lapsus bruto, chicos. Va a tener cuatro cadenas ligeras. Cuatro cadenas ligeras. Si te dicen pares, ahí sí son dos, ¿ok? Pero va a ser cuatro cadenas ligeras. Mientras que van a ser dos pesadas, chicos. Acá en esta imagen lo podemos ver. Acá ya más detenimiento, ¿no? Ven que esta va a ser la miosina, mientras que esta va a ser la actina más su tropomiosina y troponina. Entonces, esta troponina, la porción eh, va a tener sus tres porciones, ¿no? La T, la I, la C, que la T se va a unir a la tropomiosina, mientras que en la
C se va a unir al calcio y la I va a inhibir eh, la actina con la miosina que se junten. Acá tenemos las cabezas o puentes cruzados, también se les dice, de la miosina, puentes cruzados, que acá ven una forma verde y una azulada, ¿no? Entonces esas son distintas cadenas, por eso son dos cadenas pesadas. Sí, pesadas. Dos cadenas pesadas que se van a ir en forma de hélice igualmente y por eso se ve así de dos colores. ¿Ok? Ahora, va a haber tipos de músculo esquelético, chicos, que va a ser rojos y blancos. ¿A qué se refiere a rojo? Y va a haber un tipo también intermedio, que he visto que el doctor lo dejó en un PPT, pero es como que todo es intermedio, ahí hay intermedio, intermedio de todo, o sea, contracción intermedia y todo. Pero en las rojas y blancas, esto también está en el libro de fisiología, importante, en las rojas va a tener abundante mioglobina. Es como una hemoglobina, ¿no? Que le va a dar el color, pero en el músculo, mioglobina. Y la mioglobina le va a dar el color, como va a ser abundante, le va a dar el color rojizo al músculo. Y va a tener abundantes mitocondrias, porque va a dar una contracción prolongada y necesita energía. Entonces, como da esa contracción prolongada, entonces va a tener abundantes mitocondrias. Va a ser una contracción lenta, ¿no? Porque va a ser prolongada. Podemos encontrarlas en el sóleo, por ejemplo, ¿no? Que va a estar constante en el sóleo, o sea, en la parte de, bueno, por el pie, vamos a encontrar ese músculo. Entonces, como vamos a estar en constante, vamos a estar parados, por ejemplo, entonces va a estar en constante contracción. Entonces, por eso necesita una contracción lenta con abundantes mitocondrias, que va a ser resistente a la fatiga, chicos, importante, resistente a la fatiga. Mientras que con las músculo blanco, o sea, esquelético blanco, vamos a encontrar mioglobina y mitocondrias escasas. Y la contracción ya no va a ser lenta, sino va a ser rápida. Y si es rápida, se va a fatigar más rápido. Se fatiga más rápido porque se usa. ¡Ah! Entonces el músculo se cansó. Ahora, vamos a encontrar el sistema de membrana, chicos. Importante, la triada muscular la vamos a encontrar en el músculo esquelético, chicos. Músculo esquelético, triada. Y la triada de qué va a estar dos cisternas terminales y un túbulo T. ¿Ok? ¿Y qué va a ser el túbulo T? Va a ser una invaginación del sarcolema. ¿Y qué era el sarcolema? La membrana del músculo, ¿no? O sea, la membrana celular en el músculo se llama sarcolema, chicos. Como en el retículo endoplasmático se llama retículo sarcoplásmico, igual, ¿no? Tiene su diferente nombre. El túbulo T va a ser invaginación del sarcolema y el retículo sarcoplásmico va a formar las cisternas terminales, chicos. Forma cisternas terminales y estas cisternas terminales almacenan los iones calcios. Que estos iones calcios, la contracción necesita calcio. Entonces, ¿de dónde va a sacar el calcio? De las cisternas terminales. Acá podemos ver, ¿no? Podemos ver que las dos bandas Z, que forman un sarcómero, y entre estas dos va a pasar lo que es esto, que va a ser un túbulo T, chicos. Esto eh, amarillo va a ser un túbulo T, de los cuales el que tiene color azul va a ser un retículo sarcoplásmico. Y ahí va a tener sus cisternas terminales, de las cuales va a almacenar calcio. ¿Ok? Este es una cisterna, ¿no? Una cisterna, y ahí va a almacenar calcio y va a pasar por acá, ¿no? El túbulo T, chicos, por el túbulo T. Y por el túbulo T, entonces, acá va a estar en contacto con las miofibrillas, que recuerdan que esta va a ser lactina, ¿no? Esta es la que está acá, va a ser lactina, y la que está en el medio, o sea, acá va a ser la miosina. Recuerden que que miosina, actina se juntan, son un desmadre y hacen la contracción, igual. Acá podemos ver que también tiene mitocondrias, ¿no? En los costados, periféricamente. Y entonces, ¿qué es la triada muscular? Es un túbulo T más dos cisternas terminales, chicos, importante. Acá igualmente son proteínas asociadas a la fibra muscular. Esto fue una pregunta, si no me recuerdo, fue mi pregunta de parcial. No me acuerdo cómo me vino, pero una de acá vino. Y como le comenté, la titina, ¿no? Que va a unir a las miofibrillas
a la miosina, a la banda Z. Ahora, acá también encontramos otras que va a encontrar la actina, ¿no? Que vimos. La desmina, que la nebulina, distrofina, miomesina y la proteína C. ¿Ok, chicos? En el músculo estriado cardíaco vamos a encontrar que presentan solo endomisio, chicos. Importante, presentan solo endomisio. ¿Ok? Vamos después, ¿no? Endomisio, premicio, ¿no? Em, Como habíamos visto arriba, vamos a encontrar también que tiene fibras cardíacas que se ramifican y anastomosan. Chicos, eso me preguntaban a cada rato a mí en práctica, ¿no? Acá podemos ver el estriado cardíaco y estas fibras se anastomosan, ¿no? Por ejemplo, acá hay una, va a soltar estos bracitos que se van a juntar con la que está acá, la que está en el medio. Se van a anastomosar. Anastomosar es que se juntan, ¿no? Que tienen su comunicación, ¿ok? Ahora, los miofilamentos van a ser idénticos al músculo esquelético y van a tener abundantes mitocondrias, chicos, porque el corazón está en abundante contracción, ¿no? Necesita también energía. Entonces, la mitocondria es lo que le va a otorgar la energía. Van a tener discos intercalares. Yo recuerdo que esto fue pregunta de examen, chicos. Discos intercalares, ¿ok? Los discos intercalares, que va a tener tres tipos de uniones: las fascia adherens, las desmosomas y uniones comunicantes, ¿ok? Ahora, los métodos de contracción podemos encontrar por las fibras de Purkinje y por el nodo sino-auricular, chicos. Son los métodos de contracción del corazón. En el músculo liso, ya está, este es el último PPT. Ahora, en el músculo liso, importante, chicos, van a tener un núcleo central, ¿no? Tienen forma fusiforme, células fusiformes, no presentan estriaciones, por eso son lisas. No van a tener túbulos T, no tienen triada, chicos. Y van a tener un retículo sarcoplásmico escaso. Tampoco no tienen actina, no tienen filamentos de troponina ni miosina, filamentos intermedios van a presentar la desmina, chicos, la desmina. Ahora, mecanismo de contracción van a ser impulsos nerviosos, estímulos hormonales y cambios locales, chicos. Los impulsos nerviosos van a ser, un ejemplo, los vasos. Los estímulos hormonales, por ejemplo, la oxitocina, ¿no? Llega y va a dar en el útero para que pueda haber contracciones, ya. Entonces, estímulo hormonal el útero. En los cambios locales, como la vejiga y el intestino, ¿no? Que van a estar inervados bueno, van a estar inervados y les van a mandar señales. Porque el músculo liso se va a dividir en dos tipos, que va a ser eh, un tipo de multiunitario y unitario, chicos, ¿ok? Unitario y multiunitario. ¿Y qué quiere decir con esto? Que el multiunitario el músculo, o sea, la parte del músculo va a actuar independientemente, ¿ok? Una contracción independiente, mientras que el unitario, como dice uno, ¿no? Estimula como unitario, o sea, un nervio estimula un montón de fibras. Entonces estas se pueden dar como en vísceras, ¿no? En el aparato digestivo, por ejemplo, ¿no? Para secreción de glándulas, por ejemplo, va a mandar un estímulo para que esa glándula secrete su producto, ¿ok? Como en el sistema digestivo, ¿no? Entonces, multiunitario, chicos. Unitario, disculpe, unitario en este caso, porque la contracción se da en varias fibras musculares. Ahora, la excitación de la membrana, ¿ok? Va a dar, va a dar que el calcio sea libre, ¿ok? Una excitación de la membrana, por ejemplo, una despolarización, lo que va a hacer es que libera el calcio y este calcio que está libre se une a la calmodulina para formar un complejo llamado calmodulina, chicos. ¿Ok? Calcio más calmodulina va a dar su complejo calcio-calmodulina. Igualmente, ¿no? Ahora, lo que activa la miosina y lo une con la actina, chicos. Y así va a ser el proceso de contracción del liso. Ahora, eh,
Eso sería todo, chicos, por la clase de hoy día. Les voy a pasar ahora el post-test